Hay varios tipos de luto. ¿Estás de acuerdo con eso? Puede ser el luto, por supuesto, el obvio y el del que vamos a hablar muy fuertemente hoy, de cuando pierdes a alguien, Sí, pero también luto de cuando pierdes una pareja. Ese luto para mí es de los más más fuertes y del que fuertes. yo le hablo el muerto viviente. O sea, deja tú la previsión económica como la que Claro, estamos promoviendo el totalmente, día de hoy, porque totalmente. eso, ¿por qué no? De por sí duele el trancazo de perder a alguien, pues ahora aparte del trancazo en el bolsillo, pues mejor prepárate con tiempo, Mejor ¿no? prepárate. El error que cometieron garrafal con ella, que invito a los que están escuchando esto, que no cometan ese error, es, a ella, ¿sabes qué le dijeron de niña? Oye, no, tu mamá está en el hospital y no la puedes ir a ver. Eso es lo Híjole. peor que puedes hacer con un niño, mentirle y decirle algo que no es. O típico, ¿no? Es que tu papá, tu mamá se fue de viaje. ¿Y cuándo regresa? No sé, es que se fue. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo a Vivir. Yo soy Nati Cebrián, qué gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Tenemos el tema de adaptarse al cambio después de la partida de un ser querido. Y para este tema tenemos a un invitado que déjenme les platico, es un super influencer, es conductor de televisión, es un apasionado, bueno, yo lo veo así como un apasionado por todo lo que hace, motivador, es de aquí en Monterrey, conferencista internacional, especialista en neuroventas, en hablar en público, piloto de autos de carrera, bueno, muchas cosas más, pero él es César Lozano Jr. Bienvenido, ¿cómo Muchísimas estás? gracias y pues todas esas cosas porque la vida es movimiento, la vida es adaptarse a lo que te avienta. Y qué Exacto, tema tan interesante, tan picante tenemos el día de hoy, que es adaptarse al cambio. ¿Por qué nos cuesta sí. tanto, de verdad? Y cambio, tú sabes que últimamente estos años hemos tenido la Ay, prueba sí, al 1000, ¿no? bastante con la pandemia, nos Cambio de pegó. todo tipo. Sí, nos pegó y bueno, yo creo que va a estar muy bueno este tema, así es que quédense con nosotros. Y antes bueno, de entrar más en materia, primero platícanos tantito de ti, César. A ver, platícanos tantito de ti, porque yo sé que estudiaste comercio internacional y que también tuviste ahí tus años de experiencia en ventas de carros de lujo Ujú. y ahora estás en esto y conferencista internacional y tienes una tribu en redes sociales enorme, tienes muchos followers, entonces cuéntanos qué onda, Y por qué no decirlo también, pues hijo de una figura pública muy importante de aquí correcto, por de no solo supuesto, de Monterrey, sino de México y Estados Unidos. Y claro correcto, que eso ha sido, tu fíjate que es papi, algo, sí. hablando de cambios, es algo muy interesante porque es algo agridulce, ¿no? Claro, totalmente, sí, sí, al principio como que sí, es agridulce, no Es lo hubiera agridulce visto porque tienes así. un empuje. Fíjate, algo bien interesante que sucede con la gente, hablando de cambios, ¿no? Yo de niño jamás me imaginé dedicarme a lo que me A dedico el día esto, de hoy, porque yo era una persona muy introvertida, eso sí, era listillo, me iba bien en la escuela, pero socialmente hablando no era el mejor, yo no era el de las novias, era chaparrito, ¿sabes cómo me decían en la escuela? En inglés me decían horse, me decían caballo, por los dientes que tenía. Entonces, ay, pues ya sabes, los niños son niños, ¿no? sí, 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 ya Así sé, son, pero a uno te pega mucho. Entonces, yo claro, realmente nunca pensé dedicarme a lo que me dedico hoy, que es conferencista, estoy en los medios, pero hubo un momento en mi vida que, hablando de adaptarse al cambio, que decides, oye, hoy es un parteaguas, hoy voy a hacer algo diferente. Te dije que es un sabor agridulce a veces ser hijo de quien soy. ¿Por qué? Porque sí, le seamos honestos, sí te ayuda, sí sientes orgullo muchísimo, o sea, todos los días siento mucho orgullo por mi padre, pero la gente tiene una expectativa de ti que tienes que claro. cumplir. Y fíjate, sin querer queriendo, oye, pero tú vas a ser más grande, oye, pero tú vas a ser más que él. Oye, qué pesado, porque no estás hablando de cualquier cosa. Y eso es algo que yo creo que muchos de los que están escuchando pueden entender ese sentimiento de cuando tus papás son exitosos en alguna forma, alguna empresa exitosa, pues que tú tienes ese miedo, esa, híjole, ¿cómo le hago para ser igual o mejor que ellos? Totalmente. Oigan, ¿No? es que, a ver, su papá es el doctor César Lozano, que le mandamos un gran abrazo y un gran saludo Ujú. y lo queremos mucho y lo admiramos mucho. Y ustedes no están viendo, a lo mejor los que están escuchando,
o los que están viendo en YouTube, o sea, está idéntico. Digo, no, no idéntico, pero se parece mucho. Y sí entiendo esto, dejando eso a un lado y todo, entiendo que claro que adaptarse a estas expectativas, qué voy a hacer, y como dices tú, pues no lo tenías en mente, o sea, nunca te habías visto Y aquí. es que eso es lo más duro a veces de los cambios. ¿Qué es lo que cuesta un cambio? Cuando es inesperado, cuando no estás listo para él. En mi caso, la vida me fue llevando por caminos, por oportunidades, pero yo jamás me imaginé hacer lo que hago ni hablar como lo hago. Yo me acuerdo que veía a mi papá dando conferencias para Sí. cientos o a veces miles de personas y yo decía, bueno, ¿qué tanto le ven a este señor? ¿Qué tanto, qué tanto le ven, digo, para aguantar 1 hora o hasta 2 horas viendo una persona, solo una persona? Sí. Porque una cosa es ir a ver una obra de teatro, una cosa es ir a ver un cantante, un artista, porque hay mucha gente detrás, ¿no? Están músicos, están varias personas que actúan, pero cuando es una sola persona, oye, mi admiración para quienes logran eso. Y yo dije, yo nunca voy a hacer eso. Lo que quieras menos eso. Porque Ay, qué oso, ¿no? Aparte no. de, no me imaginaba haciendo eso. ¿Qué sucede? Que eventualmente la vida te lleva y sobre todo te sorprende con los cambios. Y de eso se va a tratar el podcast del día de hoy. Perdona que me introduzca de esta Para forma, nada, al pero contrario. de eso me gustaría hablar del día de hoy, de ese luto a veces que tenemos cuando tenemos un cambio en la vida, porque Sí, hay varios tipos de luto. ¿Estás de acuerdo con eso? Puede ser el luto, por supuesto, el obvio y el del que vamos a hablar muy fuertemente hoy, de cuando pierdes a alguien, sí. pero también luto de cuando pierdes una pareja. Ese luto para mí es de los Más más fuertes y del que fuertes. yo le hablo el muerto viviente. ¿Sabes por qué le digo el muerto viviente? No, El luto del muerto viviente, ¿por qué? Porque es cuando pierdes a alguien de alguna forma, de que ya no está en tu vida, de una persona con la que comías, convivías, entre otras cosas que hacías con esa persona, pero de repente se va de tu vida como si se hubiera muerto, pero peor, porque de repente un día te la topas y a lo mejor ahí en el ay, antro bailando hasta abajo, sí. perdónenme que lo diga así, pero oye, eso es peor, el muerto viviente, ahí está, ¿no? Oye, sí, o Duele eso. en las redes de alguien, tú dices: "No, yo ya no le doy follow, no nada", pero, pues, alguien subió la story, Alguien alguien subió subió la algo y ahí story, está otra vez. Todavía cuando fallece alguien, pues, ¿cómo te digo? Ni modo que suba historias nuevas, ¿no? ¿Verdad? pues Ya no, ya sí, ya se acabó su capítulo en esta parte terrenal, pero alguien que todavía está vivo, que sí. lo pierdes, porque también se puede perder a alguien en vida, qué difícil. Sí, fíjate, una separación o ya más algo más serio como un divorcio, una separación, es fuerte, o sea, sí, son diferentes tipos de luto. También el trabajo, a lo mejor alguien que pierde su trabajo, la mascota. La mascota, Ay, perderla, porque no. para algunos las mascotas son como hijos. Yo admiro a esa gente. Había un dicho que algo que decía mi papá, pero ahorita ya lo cambió, por cierto, pero que yo eso lo aprendí mucho, que a qué venimos a esta vida, debemos hacer 3 cosas. Yo llevo 2, me falta una. Perdón, 2 no. Bueno, No. de alguna forma, ahí te va. Él dice que lo que tú tienes que hacer viniendo a esta vida es, uno, tener un hijo. Que yo le cambio el tener un hijo por querer a alguien como si fuera un hijo, Ah, ¿no? pues sí. O Ujú. cambiarle la vida a alguien como si fuera un hijo, algo por el estilo. 2, plantar un árbol. Sí, Y tercero, escribir un libro. sí. Esas son como, seguramente lo habías escuchado Sí, sí, eso, sí. ¿no? Yo creo que esas cosas a lo mejor ya no aplican tanto como antes, pero para mí, ¿por qué no decir un hijo puede ser algo como una mascota que la quieres como un hijo? Además, Sí. porque ya hay mucha gente en el mundo, como para decir, a fuercitas tengo que tener. No, no es a fuerzas, Ay, es si no. quieres y si te gusta y ya. Y No, admiro a la gente que es padre y madre, pero también pues pueden ser tu ay, perrijo, tu sí, los perrija. perrijos. Y sí es muy fuerte cuando también la pérdida de una mascota. Y exacto, o sea, hay muchos diferentes tipos de luto. Y para Falta todas el las, luto también, el luto de circunstancias de vida. Dígase, pandemia, que estabas acostumbrado a algo y de repente lo perdiste. Oye, para muchos esta etapa, haz de cuenta que había gente deprimida como si se le hubiera muerto alguien, pero no se le murió a alguien, simplemente ya no se puede ir a echar el café con las amigas en la pandemia, y exacto, para ellos eso fue una pérdida sí, gigantesca, ¿no? sí, o el estilo del trabajo. Hay personas que tuvieron que adaptarse en casa y eso no, para muchos no funcionó tanto. Y más para las personas que tienen hijos chiquitos, porque tenerlos ahí y, o sea, tener que estar cuidándolos, pero a la vez trabajar y, o sea, Suena entonces como sí. que por ahí también con tus hijos estuvo interesante, ¿verdad? Fíjate que, pues sí, difícil. La verdad es que como locutora hay un poquito más de flexibilidad en todo, pero, por ejemplo, tengo amigas muy cercanas maestras o familiares muy cercanos maestros que sí fue difícil porque había que dar clase en línea al mismo tiempo que hay que cuidar a estos niños chiquitos y pues el estrés sube más y por eso
también te puede afectar, o como tú dices, enfermedades mentales o más como depresión, Ujú. pues por este luto de ya no tengo el mismo trabajo, ahora tengo que hacer más, estar pegado más a la computadora, dar clases de Zoom, los profesores de educación física también, ¿cómo voy a dar una clase de educación física en Zoom? Es difícil con niños. Entonces sí, pues son diferentes tipos de pérdidas o cambios o transiciones y para todos esos cambios pues adaptarse, hay que adaptarse Y ahora viene la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Pues para eso no te preocupes, que te traigo 3 puntos bastante buenos, ay, muy que bien. habla no solo de la pérdida, sino cómo prepararse antes y qué hacer también después, cuando ya la viviste. Entonces, para que estemos A bien ver, listos. A ver, échanos, lo échanos. primero, a mí me gustaría hablar antes de que suceda la pérdida y de qué hacer, de la preparación, porque eso es algo que a lo mejor no se habla aquí tanto. Okey, Oye, sí, no es como que un día llegue a veces y digo: "Oye, ¿qué vas a hacer cuando me muera?". Es una plática incómoda, no cualquiera te la dice, no cualquiera te la habla. Típico que los papás te dicen: "Oye, si yo me muero un día, a mí ponme aquí abajo de este arbolito, o haz esto, o no dejes que me si me quedo en coma, no dejes que pase esto", ¿no? Eso sí lo dicen, pero del cómo nos vamos a sentir, de cómo superarlo como hijo, como pareja, pues de eso no se habla, no, no no se se habla, es un habla. tema muy tabú, como Sí, entre otros aquí fíjate en que México. sí, no es muy común y yo creo que qué padre que podemos tener este momento para como tener este tipo de conversaciones donde podamos hacerlo un poco más, normalizarlo un poco. Yo sé que es un tema difícil, pero qué padre sería, nadie sabemos el día ni la hora en la que vamos a partir, entonces como qué padre tener una conversación de, oye, cuando yo me vaya, para empezar, ¿qué quiero dejar? ¿Qué huella quiero que se quede aquí de mí? Y también, bueno, como tú dices, la previsión, o sea, La que, previsión y de muchas formas. Deja tú la previsión económica como la que claro, estamos promoviendo el totalmente, día de hoy, porque totalmente. eso, ¿por qué no? De por sí duele el trancazo de perder a alguien, pues ahora aparte el trancazo en el bolsillo, pues mejor prepárate con tiempo, Mejor ¿no? prepárate Y con más tiempo. porque la moneda cada día pues vale menos, ahorita vale más de lo que te va a valer dentro de 20, 30 Ay, años. ya La sé. gente no se prepara a veces para eso, pero sí es Es siempre importante, sí recomendable. es Pero importante. deja tú la preparación de ese tipo, la preparación psicológica, la preparación emocional, pero ahí te va la más importante. ¿Cómo tratas a la gente que es importante en tu vida? ¿Y de qué forma estás haciendo que ahorita ellos se sientan especiales, se sientan queridos? Porque luego ahí tienes gente que ya tienen al familiar en coma, o que ya se está muriendo, o que ya se murió de plano, y ahí están: "Perdóname, Juan, perdóname, tú sabes que siempre te quise, no te lo dije, pero yo te quería". Ay, ya Y luego sé. ahí están con el doctor diciendo: "Doctor, sí me escucha, ¿verdad? Sí me escucha". Pues no, probablemente Juan ya no te escuche. Discúlpame que te lo diga así de frío, pero a lo Sí, mejor sí. no te escuchó. No sé, haz de No sab cuenta, o pues sea, no no sé, sabría yo no he estado decirte. ahí para decirte Sí, si sí, sí se escucha, pero lo que la ciencia propone, pues no es muy alentador en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede el día de hoy? Mejor, si le vas a decir un te quiero, un te amo, hazlo en vida. Si los vas a llevar a cenar, hazlo ahorita, no te esperes. A mí me dio una tranquilidad y una paz mental con mi abuelo, por ejemplo, que es de las pérdidas más cercanas que tuve, que yo me iba a comer, a echar un cafecito, por lo menos si quieres una vez al mes, pero me iba. ¿Por qué? Porque tenía muchos nietos, no creas. Tenía más de 30 nietos, entonces pues así como que distribuirse con cada uno no, estaba un poquito complicado. no, Pero pues yo dije, bueno, claro. yo quiero que me recuerde a mí. Y me acuerdo que me encantaba ir a este cafecito de aquí del restaurante, uno que tiene muchos años, y a lo mejor no es el lugar más juvenil, de hecho había puro señor ancestral ahí en esos cafés, pero yo iba porque a mi abuelo le gustaba ahí, ¿por qué no le voy a dar gusto? Claro, Y yo lo invitaba y le platicaba. Y ahora sí que a veces nos cuesta lidiar con gente que no es de nuestra edad, porque simplemente tenemos intereses diferentes, sí, pero qué rico, qué bonito es aprender de alguien que es de una sí. generación diferente. Totalmente de acuerdo y qué padre que pensar, voy a pasar tiempo con él Ujú. porque, pues no sé, yo quiero disfrutar el presente aquí, quiero, como dices tú, quiero que sepa de mí, yo también quiero saber de él, quiero quedarme con sus enseñanzas o simplemente pasar un momento que pareciera ordinario, pero después cuando pasa el tiempo y cuando tenemos estas partidas de estos seres queridos, pensamos en esos momentos. Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Es que más que los momentos extraordinarios, son esos momentos ordinarios donde estábamos en la casa y luego salía al patio o me decía algo o nos íbamos a un cafecito a gusto. Como que
se queda en nosotros esos momentos, Eso es lo verdaderamente valioso de lo una persona, ¿verdad? verdaderamente Compartir valioso. momentos, pero compartirlos de verdad, porque ahorita Sí, tenemos un distractor muy importante que son las redes sociales, los dispositivos, ¿y qué sucede? Que realmente no terminamos de conocer bien a las personas, no hay tiempo de calidad. sí, Entonces, lo más importante el día de hoy y la primera tarea que voy a dejar con este primer punto es, a la gente importante de tu vida, acércate a ellos. A los muertos se les vela, no se les vela, pero ahora sí que se les da su honor en vida. No te esperes hasta que pase lo peor para que así suceda. La preparación es clave. Y incluso voy a dejar una tarea con este primer punto. Tú ahorita sabes de alguien que le está pasando mal. Y si te lo digo ahorita, una persona que le esté pasando mal, seguramente te viene alguien ujú, rápido a la mente, ¿sí o no? sí. Ya lo tienes claro esa persona. Bueno, mi tarea el día de hoy para que quienes estén escuchando esto el día de hoy es, háblales hoy. No te estoy diciendo que vayas y ni les prestes dinero, ni les resuelvas la vida, ni siquiera que vayas a visitarlos. Llámales. No WhatsApp, llamadita. Oye, ¿cómo estás? Así de fácil, es la única tarea que te voy a dejar el día de hoy. Vas a ver cómo vas a hacer una diferencia en el día de esta persona y a lo mejor no sabes hasta más allá. Ay, qué padre Pero la tarea. preparación es clave, ¿sí? Me Una me tarea. gustó mucho y también me gusta lo que dices de hazlo en vida, hazlo en vida. De verdad, aprovecha. Tuvimos una invitada, Lupi Tips, que nos platicó sobre la partida de su papi Ujú. y nos dijo muchas cosas de, oigan, de verdad aprovechen, no sabemos, nadie tenemos asegurado el día de mañana, o sea, ¿quién te dice que mañana vamos a despertar? Entonces, como aprovechar, des- eh, también si hay cuestiones ahí, roces o algo, pues limar las asperezas o ver la forma en la que se pueda, pues llegar a una solución o al menos hacer un acercamiento, pero como tener esto en mente de lo voy a hacer ahora, porque el ejemplo que dices también de, ay, que lloraban y que perdóname, y que pues eso ya es muy tarde, por así decirlo. Entonces sí, Empieza a ser desde hoy el camino con el que quieres ser recordado, que ese va a ser el último punto, ahorita lo ok, platicamos de hablar de perfecto, trascender, perfecto, pero el primero ya lo pero tenemos bien el claro. segundo, bueno, ya se me murió alguien, ¿qué hago? O sea, ya perdí a alguien, una pareja, lo como lo quieras ver, ya perdí, ¿qué hago? Sabemos de las etapas del duelo y seguramente ya lo he mencionado aquí varias Sí, veces, ¿no? El tema del enojo, el tema, por supuesto, la negación, negación, el tema del y si hubiera, ¿verdad? Porque esas son las etapas que hay. Pero yo tengo un resumen mucho más simple de lo que puedes hacer así al inicio y se llama la desintoxicación. ok, Así como te desintoxicas cuando algo te cae pesado, bueno, pues aquí, ¿qué podemos hablar emocionalmente de algo que te cae tan pesado como una pérdida, verdad? Desintoxicarse es diferente dependiendo del tipo de claro, pérdida. claro, ¿Cuál te totalmente. gustaría que mencionáramos primero? ¿Te gusta Ay, el de pues, pareja o el de ay, la de pareja, sí. desintoxicarse de pareja? Pues, ¿qué representa? Dejar de ver. Sí, Dejar de ver, y no hay nada más sencillo de eso, es que bloquear en redes sociales. Y es que luego la gente dice: "No, yo no bloqueo porque me veo sentido". Oye, normalicemos bloquear sí, en las redes sociales, no tiene nada de malo, son tus redes, son tuyas, tú ves lo que tú quieres. sí, Entonces, ¿por qué no bloquear? ¿Por qué? Porque, sí. pues, ya, es una etapa que ya no está. Y se le da su luto, de decir: "Bueno, fue esto, se le respeta, gracias, pero ya, seguimos moviéndonos", Sí, ¿no? porque sí, como Entonces dices tú, es una desintoxicación, porque si te está afectando esto y es como algo tóxico, entonces libéralo. Y es parte de también de la adaptación, al final de cuentas. exactamente. Ahora, cuando se trata de una pérdida de un familiar, también hay una desintoxicación. Y este es un tema un poquito más delicado, pero ahí te va. Básicamente, no desintoxicarse una persona significa, pues, recordar, pero recordar de una forma diferente. Es Sí, válido recordar con cariño, claro. Hay gente que hasta se tatúa, pues, a la persona que perdió y que tuvo un lugar importante en su vida, pero yo lo que diría es, ten cuidado con las decisiones que tomas recién sucediendo sí, este shock, este impacto, totalmente porque de nunca acuerdo. sabes las implicaciones que puede tener después, ¿no? Y por esto me refiero de aquella gente que, pues, que su luto es vender todo, moverse, Sí, renunciar, dejar gente, cuando no, o sea, realmente lo mejor que puedes hacer es seguir con tu vida, pero seguir con cosas que te aporten, que tengas hobbies saludables, que te rodees de gente que te aporte también. Eso es lo que deberíamos hacer para desintoxicarnos. híjole, Admiro a la gente que le da su lugar, sobre todo a hijos que perdió y todo, pero también entender que el mismo hijo, la misma pareja, tu mamá o la persona que hayas perdido, seguramente no quisiera que estuvieras estancado en tu vida y que dijera, ¿sabes qué? Oye, yo quisiera que fueras feliz, aunque yo no claro. esté.
Probablemente esa persona, si estuviera aquí, te diría, yo quisiera que siga siendo y que vayas a ser muy feliz. Híjole, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás Pero, ¿qué diciendo. sucede en muchos? Oye, ahí están llorando todo el día sin salir, renuncian, o sea, su vida se va por un drenaje por perder a alguien, cuando debería ser todo lo opuesto. El mejor homenaje que le puedes dar a esa persona es que tú sigas con tu vida y seas exitoso. Y Que que eso lo sea un honres. empuje, Sí. no algo que te arrastre. Ese es el mejor homenaje que le podrías dar a esa persona. Y que lo honres, exactamente, y que a lo mejor te desintoxiques de estos pensamientos que te están jalando hacia el pozo, porque la verdad es que cada quien lo vive de diferente manera y es un tema muy delicado, la pérdida de un familiar. Y no podríamos aquí decir, pues deberían de hacer esto o pues no deberían de estar tristes. Claro, como tú dices, tienen su momento, su tiempo y su etapa de duelo. En esa etapa, ¿qué cosas estás haciendo para qué pensamientos? Desintoxícate de esos pensamientos que no te ayudan, que te llevan a otro tipo de pensamientos, a lo ¿Sabes qué mejor te más ayuda mucho en oscuros. eso? Hablarlo. Y no puedo ser demasiado enfático en esto, me refiero a que me encantaría enfatizarlo mucho. Háblalo. Busca a alguien de confianza, amigo, amiga, familiar, mamá, papá, lo que quieras. Háblalo. ¿Cómo te sientes? Es que lo extraño mucho. Díselo a alguien. Cuando tú lo plasmas en palabras, también tus emociones cambian. Es como un respiro para el cuerpo, un respiro para la mente, un respiro para el alma. Háblalo. Y esto me refiero definitivamente a las relaciones de pareja, pero también cuando pierdes a alguien querido. Oye, es que la verdad me siento culpable porque no hice esto con ella, pero díselo a alguien. Porque muchas veces te vas a dar cuenta que la otra persona, oye, pero yo siento que sí fuiste un buen padre, yo siento que sí fuiste buena pareja. Las mismas personas que te quieren y que son importantes en tu vida te van a dar una perspectiva que te va a hacer sentir mejor. Hablando de relaciones en pareja, pues sí es normal sacarlo y a veces sacarlo con coraje, es que el tóxico me hizo esto, es que la tóxica Sí, me hizo, pues pero sí. déjame decirte que el tóxico, la tóxica no eran nada más ellos, las relaciones tóxicas son de dos, aclarando de ese tipo de luto, Pues sí. sí. Entonces tú también eras tóxico, pero háblalo con alguien de confianza, no por ahí en el trabajo de preferencia, porque pues luego se presta malinterpretaciones andar hablando mal de la gente, pero Sí, sí, alguien háblalo, de confianza. Un sácalo. profesional Un también. profesional de, ay, claro, eso es Porque ahora, esencial. hay mucha más información sobre la importancia de la salud mental. Claro, Entonces, sobre todo, digo, claro que cuando hay cualquier tipo de pérdida es importante tener un proceso y qué mejor con alguien que sea un profesional de la salud. claro. Pero también cuando hay una pérdida de una persona, de un ser querido, eso es algo que cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Y no estamos diciendo, pues sí, ve y busca a alguien. Y si no buscas a alguien muy mal, no lo vas a superar. Claro que no. Solo decimos que, bueno, más bien como tú dices, ayuda mucho hablarlo, porque sí te desahogas. Y hablando de hablarlo, quiero tocar un tema aquí que pasó con mi madre, hablando de este tipo de luto, de cómo manejamos la pérdida, la muerte, adaptarse al cambio. Y es que con mi madre yo siento que cometieron un error terrible. Y es un error que le dolió mucho cuando ella creció. Mi mamá perdió a su madre a muy temprana edad. Ella tenía apenas 5 años. Y luego, pues la vida la volvió a sorprender casi 10 años después cuando también pierde a su padre, también a una edad muy temprana. Y se quedó, pues ahora sí que con una tía de ella que luego se convirtió prácticamente en su madre y la quisimos con nosotros como una abuela. Pero lo que te quería decir, el error que cometieron garrafal con ella, que invito a los que están escuchando esto, que no cometan ese error, es, a ella, ¿sabes qué le dijeron de niña? Oye, no, tu mamá está en el hospital y no la puedes ir a ver. Eso es lo Híjole, peor que puedes hacer con un niño, mentirle y decirle algo que no es. O típico, ¿no? Es que tu papá, tu mamá se fue de viaje. ¿Y cuándo regresa? No sé, es que se fue. Eso es ay, lo peor sí, que puedes hacer. sí, A la muerte hay que decirlo tal cual. Y lo sé porque, pues, me lo platicó alguien que sufrió por eso, porque el día que sí, te das cuenta, ya más grande, es un shock impresionante. Y creo que hasta mismos especialistas y tanatólogos correcto. le han comentado con mi madre, le han dicho: "¿Sabes qué? Es que, pues, eso es algo que no debieron haber hecho". Entonces, para cuando lo hables con tus hijos, con gente más pequeña, que crees que gente que no lo puede entender, déjame decirte que lo que peor que puedes hacer es pensar que no lo van a entender. Todos tenemos nuestro acercamiento con la muerte, pero lo peor que puede hacer es darles una imagen falsa. Oye, ¿qué tal si crecen resentidos porque piensan que esa persona los abandonó? Y luego es un shock descubrir que siempre no. ¿Qué tal si crecen, pues no resentidos, pero tristes porque piensan que su mamá no los quiere porque, pues Se no, fue. se fue, no me dejó aquí, ¿no?
Totalmente, Entonces, híjole. explicarles que fue algo más allá del control de esa persona, es parte de madurar, de crecer, que hay etapas para todos, sí, pero lo peor que puede hacer es ocultarlo. Sí, fíjate que decirlo como es y a lo mejor con los niños que es tan concreto, explicarles, digo, hay muchos profesionales que hablan de esto y explicarles, sí, murió así tal cual, como dices tú, murió. Eso quiere decir que ya no va a estar con nosotros, su cuerpo ya no funciona. Y hacer a lo mejor el énfasis en que, pero permanece aquí en nuestros Claro, recuerdos, en nuestro le puedes corazón. hacer el énfasis de tu religión si quieres, que claro, Correcto, y más que también. bienvenido. Yo admiro, pues, toda esa gente que encuentra en la religión una forma de gratificarse, de sentirse mejor, de Sí, apoyarse en una comunidad. Y entonces, sí, claro, de refuerza ese tema, sí, consuelo. de consuelo, de que, oye, sí, es que ya no está aquí, pero está acá y sigue contigo. Exacto. Claro, eso es muy bonito y me encanta que la gente lo haga, pero Sin mentir, no ¿no? mientas a nadie, Y ¿sí? sabes qué, César, qué gran ejemplo nos acabas de dar de tu mami, de esta cuestión de adaptarse, de, porque desgraciadamente, bueno, no se hizo lo que se tenía que hacer, que era brindar el espacio para para procesar y el acompañamiento de este suceso. Imagínate que a ella le dijeron cuando tenía 13, 14 años: "No, pues, que no es que tu mamá esté en el hospital y que no la puedes ir a ver, es que sí se murió". ¿Cómo? Pues, imagínate el Fue shock. muy fuerte, claro. Fue peor que si ella lo iba asimilando desde pequeña, ¿no? Entonces, fue muy fuerte esa parte para ella. Y luego todavía peor, porque le tocó 2 años después superar la pérdida también de su padre. Si Sí, hay alguien que yo admiro por ser fuerte es a mi madre, la verdad, porque qué 2 bárbara. pérdidas en muy poco tiempo y luego como se dieron este tipo de cosas. Pero si algo le aprendí de ella es que, pues, hablar con la verdad funciona, pero sobre todo en el caso de ella, ella se refugió mucho con sus hermanos. Tenía 6 hermanos y hermanas, o sea, entre los 2. Qué gente para andar desocupada antes teniendo hijos, qué bárbaros. Sí, pues, como se las Ahorita que como un hijo o 1, 2 2, bueno, eso y no, ya. digo, también hay gente que tiene más, pero, pues, digamos que la vida sale cara como para andar teniendo varios. Por eso la gente dice antes: "No, pues es que antes, veíamos todos el mismo canal", y dije: "A ver, también no Sí, inventen, sí, 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 las teles sí. eran más caras, por eso nada más tenían un canal Tele y más donde todos cara, un verse". canal había, pues, ¿qué Sí, más ves? pues, ¿qué más ves? Ahorita cada Eh, quien tiene su dispositivo con qué ver con sí, no es comparen los tiempos de diferente. ahora con los tiempos de ahorita, punto. Sí, Pero bueno, en ese exacto. caso, ella se apoyó, se refugió con Sus sus seres hermanos, queridos. que déjame decirte que a lo mejor ellos tampoco estaban de lo mejor preparados. Lo ideal hubiera sido, pues, definitivamente alguien experto en la salud, alguien experto en muchas cosas, pero eran tiempos diferentes. Sin embargo, hoy hay tantas formas en las que tú te puedes, pues, buscar ayuda, consuelo, Correcto. platicarlo. Están las redes, están artículos. Lo mejor, deja de preocuparte y mejor ocúpate en algo. Sí, y lo que mencionas es que, pues bueno, ellos no estaban preparados, nadie está preparado para Mm, algo así, pero definitivamente es que sí podemos seguir estos consejos que nos mencionas, porque, bueno, fíjate cómo el ser humano, sin estar preparado, se tiene que adaptar a lo que la vida le traiga, ¿verdad? Y qué increíble sería que, bueno, no voy a estar nunca preparado para algo así, pero al menos voy a tener conciencia de algo, al menos voy a tener conciencia de estos puntos que nos platicas y se va a quedar algo, algo se me tiene que quedar y cuando llegue el momento, algo tengo yo que acceder aquí para poder hacer esto más llevadero, lidiar con esto. Y hablando eso de quedar con eso, fíjate, aprovechando lo que acabas de comentar, me gustaría compartirte el tercer punto de hoy. Hablamos, por supuesto, el primero de la preparación, no solo de preparación económica con planes como los que comentamos el día de hoy, sino preparación emocional. Segundo punto, hablamos de desintoxicarte de la persona que perdiste, ¿no? Esa desintoxicación. El tercero que quiero compartirte tiene que hablar con eso bien importante que mencionaste al inicio, que es trascender. Y eso es algo, una tarea más que cuando pierdes a alguien es, ¿qué tarea vas a adoptar tú para el día de mañana ser recordado? Ser una persona que trascienda en la vida de los demás. Te comentaba que algo bien interesante es que el ser humano, ¿a qué venimos a este planeta? Pues a pasar lo aprendido a alguien más. Literalmente eso venimos, ¿no? Eso está en nuestro ADN literal. Lo que nos ha permitido ser quienes somos ahorita como humanidad, pues es que aprendemos nuestros errores y eso lo transmitimos a alguien más. Entonces, es algo que está, como te digo, en nuestro ADN, el querer trascender, el querer pasar esa información. Sabiendo eso, ¿qué estás haciendo tú para que el día de mañana te recuerden? Porque ahora vamos a hablar de algo muy delicado. Todo el mundo piensa, bueno, Dios no quiera que yo
me pele para esta edad. Dios no quiera que ya no esté. Pues sí, el Dios no quiera, estoy de acuerdo. Pero ¿qué estás haciendo el día de hoy para que cuando llegue el Dios no quiera, de verdad sea recordado como una persona memorable? Y te digo, ¿qué estás haciendo como padre de familia? ¿Qué estás haciendo por tu comunidad? Y no tienes que ser una celebridad para hacerlo. Porque le dicen, ay, no, es que ellos siempre los van a recordar porque son artistas, tuvieron canciones y todo. Claro que eso ayuda. Pero en tu entorno inmediato, ¿qué estás haciendo para impactarlos? Para de verdad ser recordado. ¿Cómo vas a dejar huella? Yo creo que esa pregunta, Ujú, si la interiorizamos, ujú, viviríamos a lo mejor diferente día a exactamente. día. ¿Cómo voy a dejar huella? ¿Cómo quiero que me recuerden? Eh, ¿Con qué actitudes quiero que piense, que me recuerden y digan, ay, la actitud que tenía era así o asá, Ujú. o siempre con la cara así, o sea, ¿cómo queremos que nos recuerden? Y eso te ayuda a pensar, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo hoy? Como dices tú, ¿qué hago hoy para dejar huella? Porque no sabemos, nadie nos garantiza que el día de mañana hacemos planes, mañana voy a ir acá, voy a ir allá y voy a hacer esto, pero Ya ves, no, nadie se imaginaba una pandemia y aquí estamos, ¿no? Ya la sobrevivimos. estamos, Pero el día de mañana puede venir otra, o puede venir un golpe económico, o puede pasar un ajá, camión una pipa del municipio y te llevan, o sea, no sabes, ¿verdad? no Entonces, sabemos. cuidado con eso. ¿Cómo estás trascendiendo hoy en la gente que es importante en tu vida, no? Hablamos hace rato de la preparación, pero trascender es algo muy diferente. Trascender es tus acciones, es tu cariño, es las historias que cuentas, es las historias que haces el día de ¿Qué hoy. dejas? Entonces, tarea también hoy. ¿Qué voy a hacer hoy para trascender en la vida de alguien más? Porque a veces puede ser algo tan sencillo como vas a una tienda, vas a un lugar, oye, ver a los ojos y una sonrisa. A lo mejor de todas las personas que trascendió, oye, va a recordar esta señora tan linda que me sonrió el día de hoy. Sí, Es diferente, sí. ¿no? Y es algo que puedes hacer día con día, con tus compañeros de trabajo, ese valor agregado que das, con tus clientes. Esa es una forma de trascender. Tú estuviste en ventas de Yo estuve en de ventas de muchos autos, de de autos de marcas de lujo lujo. y esto del valor agregado también. El valor agregado es esencial. ¿Qué fue lo que me hizo vender? Porque, no es presumir, pero el tiempo que yo estuve vendiendo, pues, me iba también como alguien que tuviera muchos años ahí en la marca, y yo, pues, era un chavillo de 21 años, ¿no? Y hasta eso, qué difícil vender un carro de, pues, de cierta cantidad y De que lujo, y que, pues, vean un chavillo ofreciéndotelo, ¿no? sí. Como que no te da tanta confianza. Entonces, era ganarme la confianza, era definitivamente trascender en la mente de las personas. Ese era el reto que yo tenía. ¿Y cómo lo lograba? Pues, empatizando con ellas, pensando: "Oye, en esta vida todos somos, más bien tenemos un niño interior", ¿no? Que es cuando tú le hablas a alguien, tú piensas que tiene sus miedos, tiene sus aspiraciones. Somos niños todavía queriendo jugar al juego de ser adultos. Esa es una realidad. Entonces, cuando tú platiques con alguien, sé más humano, sé más real, sé más auténtico, sé menos poser, como dicen en inglés, Sí, ¿no? sí, 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 Y sí. piensa que es como tú, también tiene sus miedos. Claro, claro. Entonces, si tú hablas así, la neta, con las personas, te aseguro que trasciendes. Y bueno, en mi caso me permitía vender más. Claro, y como dices tú, el valor agregado oye, no sé si lo va a comprar o no, pero estoy totalmente presente, disfrutando, apasionado por lo que yo hago y eso se transmite. Y es un valor agregado porque las personas también lo perciben y se sienten a gusto y estás teniendo un momento de tu vida que pues estás gozando, estás disfrutando, vives feliz, vives mejor, como que hasta te sientes mejor por la vida. Por sí, Disfrutas, claro, disfrutas tu vida en vez de claro, estar que ese es amargado. el tema central. Oye, si a mí me preguntas adaptarse al cambio, ¿cuál es la parte esencial de este tema del día de hoy? Pues es, vivir el ahora y el presente, y me voy a despedir con una reflexión muy buena, todavía no, pero Todavía nada más para que sepan, una reflexión bien sabrosa al final. para que se Perdóname que me queden. exprese así, para que se queden, porque es Mm, una reflexión precisamente que habla de vivir el presente. Pero bueno, ya que tratamos estos 3 puntos, que fue la preparación, que fue, desintoxicarse. sí, desintoxicarse, que fue buscar trascender, como cuarto, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué recuerdos tienes de haber perdido a alguien? Porque digo, yo hablé de mi abuelo, hablé, pues, he tenido mascotas que Mm. perdí, que les doy claro su luto, ¿por qué no decirlo? He tenido amigos, eh, oye, qué difícil, por cierto, porque uno de ellos fue por tema de suicidio. Ay, Y qué perdona que lo toque, fuerte. pero esto es un tema, pues, es un tema tabú, es un tema delicado. Delicado. Si me preguntas a mí, tema que más le sacan la vuelta cuando hay una muerte es cuando hay un suicidio.
Sí, es muy delicado. Es muy delicado, como tú dices. Yo me acuerdo en la preparatoria tuvimos un compañero que sucedió eso, por eso te digo que me acuerdo, obviamente no digo nombres, pero lo interesante fue que yo, ¿sabes cuánto me tardé en poder enterarme de la situación? Porque la manejaron con un hermetismo impresionante. Mm, Fue meses. Oye, ¿se murió? ¿De qué se murió? No, pues yo me imagino una enfermedad, pues, una embolia, un fallo algo. cardíaco. No, Ujú, fue un suicidio. Y es que lo peor que puede ser también es ocultar algo como eso. ujú. Entiendo que puedes sentir como familia vergüenza por la situación, porque dices: que ¿qué hicimos para detener eso?". Claro. Pero lo peor que puede ser es ocultarlo, porque deja tú el morbo de la gente, porque eso no lo puedes evitar. Pero si Sí, la gente, sobre todo la gente que podemos aportarte de alguna forma en tu vida, sabemos de esa situación, podemos entenderte y apoyarte de manera diferente. totalmente de acuerdo. Entonces, para todos aquellos que han pedido a alguien por tema de suicidio, yo lo primero que les diría es: no sientan culpa. Porque hay tantos factores que pueden llevar. Hay veces que son factores químicos, vaya, Totalmente. químicos de los que tú no tienes control de ninguna forma. Que claro que sí hay factores que a veces son sociales, pero que, ¿sabes qué he visto? Que muchas veces que incluso la familia cercana es, pues que me dicen la familia cercana, es que si me hubiera pegado más a él, el hubiera no existe. No existe. El hubiera no existe. Entonces, sucedió lo que tenía que suceder, como sucedió, porque a lo mejor tenías que tener un aprendizaje en la vida y porque a lo mejor este aprendizaje tú vas a ayudar a alguien más con él. Pero lo que sí tienes que decir es, aunque te equivocaste, somos humanos. Somos humanos que cometemos errores. Y no sentir culpa, como dices No tú, sentir porque no nos culpa. ayuda eso es muy fuerte, la Esa culpa. persona tomó su decisión. Que te hubiera gustado estar ahí, cambiar las cosas, claro. ¿A quién no? Pero todo el entorno que lo llevó a eso, tú no tienes control de él. Y adaptarse a eso también es, yo creo que lo más pesado que alguien puede vivir. Adaptarse a la pérdida de alguien, sobre todo ese tipo de pérdidas tan delicadas y a lo mejor todas las pérdidas son dolorosas. Hay unas, yo creo que las personas lo viven con mucho más dolor que otras. Y pues, ¿por qué crees tú o qué pensarías o qué le dirías a las personas que nos están escuchando? ¿Por qué será importante adaptarse a eso? ¿Por qué será importante adaptarse en general? A una nueva ¿Cuál realidad. será, cuál será la, por qué? O sea, si ellos dicen, no, yo no me voy a adaptar a esto, yo me Por una niego. simple y sencilla razón, la vida sigue. Entonces, tú no te puedes estancar. O sea, ¿qué te gustaría decir? ¿Se murió alguien, pero se murieron 2 personas porque yo también me morí en vida? Porque hay gente que se muere en vida, Sí, ya es un muerto. Y hay 2 formas de ver esto, ¿no? Hay gente que yo digo que se muere en vida, ¿por qué? Porque a veces, sin que se les muera nadie, ellos ya son muertos vivientes porque no viven, no gozan, no disfrutan, no tratan, no total. sonríen. Pero también hay muertos en vida porque perdieron a alguien más. Entonces, imagínate, yo conozco casos de verdad, donde hay familias que, no sé, imagínate, papá, mamá, varios hijos. Se muere un hijo y se muere simbólicamente la mamá también. Sí. Y no me quiero imaginar el dolor que puede ser perder un hijo, ¿verdad? Porque Mm, eso me lo ha dicho mi papá, que para mí sería el dolor más grande. Yo no tengo hijos, pero mi papá me lo ha dicho. Para mí el dolor más grande que me podría pasar sería eso, ¿verdad? Pero te aseguro que yo como hijo, si un día yo no estuviera, lo peor que me podría hacer mi papá, lo peor que me podría hacer es que él dejara de ser él, que él dejara de impactar vidas, que él dejara de estar para mi hermana. Y hay gente que hace eso precisamente. Se mueren en vida y ya a sus hijos se los olvidó y el marido se lo olvidó. Y luego, espérame, la vida sigue. Entonces, sí, te digo, es un tema doloroso, un tema difícil, pero es lo peor que puede ser, morirte en vida. es que sí, tienes otros asuntos aquí pendientes también. Es difícil verlo recién o sea, el impacto es muy fuerte y procesar todo ese dolor también es muy Ahora vamos a pesado. hablar de algo, este tema, perdóname, lo reservé para hoy, jamás lo he hablado en medios, pero vamos a hablar de este tema que se llama perder a alguien y la religión. No lo voy a hablar de forma controversial y cada quien es libre de creer lo que quiere. Correcto. ¿Cuál es mi postura y lo que he aprendido con la ciencia sobre la religión? Y normalmente son temas que no se llevan. Pero algo que yo te voy a decir aquí, y te lo digo yo como una persona que a mí me gusta saber el porqué detrás de todo, y a veces me cuestiono muchas cosas. Sí. Y lo voy a decir porque no soy tampoco el ejemplo religioso ideal, ni tampoco nunca aspiro a una vida religiosa, pero sí algo que he visto es el poder de la mente.
y es un poder de resiliencia muy fuerte. Y ahí te va. Seguramente muere alguien y ¿qué hace mucha gente? Es que ¿por qué me lo quitaste? Reclamándole a alguien más, a un ser superior, ¿no? Es que ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué me haces esto? ¿No? ¿Tú sabías que la vida en la Tierra es un accidente, de cierta forma? La vida para que la vida en la Tierra exista como hoy la conocemos, fueron muchos accidentes y se cobraron muchas vidas en el proceso. La Tierra tiene aproximadamente 5.000 millones de años de existir. ¿Sí? De esos 5.000 millones de años que ha existido la Tierra, nosotros, si nos vamos, digamos que la historia del universo es un calendario, ¿no? En donde el 1 de enero es cuando se originó el universo y el 31 de diciembre, pues es las 12 de la noche del 31 de diciembre es ahorita, ¿no? El Ahorita. presente. Ujú. Si nos vamos y lo comparamos con un calendario, y el 1 de enero fue el inicio del universo, la Tierra nació más o menos ahí por mayo, junio. Y los seres humanos como tal, como existimos ahorita, imagínate que nosotros nacimos, y no estoy hablando de la historia, estoy hablando ya como empezando a evolucionar desde Homo sapiens y todo, Ujú. eso fue hace varios millones de años. Bueno, eso te cuenta que pasó a las 11:29 de la noche de este calendario del 31 de diciembre. O sea, tenemos de cuenta como Estamos, historia, como sí. humanidad en este capítulo, el último día del calendario. Pero antes de eso hubo otros animales, Sí. hubo bacterias, hubo protozoarios que murieron para que nosotros estemos aquí el día de hoy. Porque en la Tierra, en la historia de la Tierra hubo 5 grandes extinciones. Pero no, para no aburrirte, No, ¿a ¿cómo qué voy crees? con esto? Que para que la vida en la Tierra exista el día de hoy como existe, ha habido gente y ha habido personas y ha habido seres que han tenido que morir y sufrir para ello. Entonces, tú piensas que cuando pierdes a alguien es parte de un proceso para que nazca un tipo de vida nueva, ¿sí? Es parte Piensa del que es como un proceso. cascarón que se rompe y que el verdadero tú nace después de este capítulo que ya pasó. Es parte de evolución perder a alguien. Una de mis películas favoritas, que hasta ya tengo un tatuaje de ello, es Interestelar, así se llama. Y habla mucho del adaptarse al cambio, de la pérdida, porque habla incluso de dejar un planeta esa película. Que no la han visto, los invito. Pero hay una frase que se me queda mucho ahí. ¿De qué forma la humanidad ha podido evolucionar y cambiar? Dejando algo atrás. Dejando algo atrás. Entonces, ¿en qué momento se mezcla la ciencia con la religión? Como te lo digo. Algo que a lo mejor es un accidente, es en realidad un aprendizaje de evolución para ti. Y en lugar de cuestionarte el por qué pasan las cosas, porque la vida es una serie de accidentes, como te digo, si no hubiera habido accidentes que cayeran meteoritos, seríamos una forma de vida sin inteligencia o menos desarrollada. Ujú. Pues entonces, toma esto como que pasó un accidente que te va a ayudar a ser más inteligente en otros aspectos de la vida, que te va a ayudar a evolucionar como ser y como persona, ¿sí? Y en lugar de cuestionarte con si alguien hizo y si no hizo, tú piensas que esa serie de accidentes te hace como la persona que eres el día de hoy. Y sobre todo, lejos de alejarte, mejor acércate más a eso que para ti fue luz por mucho tiempo. Y llámalo quien quieras, llámalo Buda, llámalo Dios, Cristo, llámalo el Claro. que tú quieras. Pero si a ti te da paz y te da tranquilidad acercarte, ahora sí que aprovéchalo, disfrútalo, gózalo, ¿sí? Sí, busca el consuelo también Busque ahí. ese consuelo por esa parte, sobre todo por la comunidad a la que te abre la puerta, porque te aseguro que de llorar solo y ateo a llorar con una comunidad religiosa, te van a apoyar más Pues en la sí, comunidad religiosa, ¿sí? sí. Entonces, la mente es muy poderosa. Cuando tienes una esperanza, curas más rápido. Híjole, sí, eso que acabas de decir, tus pensamientos. Sí, totalmente de acuerdo, porque cuando nosotros trabajamos esto, nos ayudamos a nosotros mismos. Cuando te acuerdas de la película de, no sé si la viste, la de Leonardo DiCaprio que se llama Inception. Ah, claro. Yo a veces cuando me quiero convencer de algo que yo sé que es bueno para mí y que necesito, casi siempre me acuerdo de la película, me acuerdo de algunas escenas en específico, así algunas escenas donde hacen Inception y bueno, véanla, los que no la han visto. Y, y así es esto también, como cuidar lo que voy pensando y hacerme Inception, como pasó esto, como tú dices, hablarlo, procesarlo, buscar el consuelo en esta comunidad, en este ser, en Dios, lo que tú creas Creas. conveniente y hacer también Inception, porque sí, los pensamientos, elegir los pensamientos,
nos va a ayudar mucho a salir adelante. La mente, como decía, la mente es muy poderosa. Entonces, sí, qué pensamientos. Es imposible, son demasiados los que se vienen a la mente. O sea, no podrías tú hacer una como selección, pero hay una diferencia entre ir en un bote, en un barco, remando y ver tus pensamientos que están ahí en el mar. Y hay y la otra diferencia sería meterte a nadar en ellos y Claro, estar así como que me hundo. Y entonces, reviviendo, ¿no? sí, ajá, entonces, Reviviendo esos pensamientos sí, constantemente. Qué doloroso también. Qué doloroso sí, el no, estar, no, el y si lo hubiera, y el si hecho, y el si todo. sí, Pero eso, para eso, te dejo la reflexión final no, todavía pues que échanosla, porque ahorita ya el tiempo ya lo ya está, traemos lo que. traemos encima. O híjole, pues bueno, Oye, llegó es la que se nos parte va bien buena. rápido, Sí, platicando y platicando, vuela, se pasa vuela. el tiempo muy rápido, No, y pero este sí, tema, te digo, de luto disculpen que haya tocado algunas fibras, a lo mejor sensibles, algunos temas que son medio tabú en la sociedad, pero si no lo hablamos aquí, ¿dónde? Hay que hablarse. este es el podcast para eso, Este es este el es el podcast para eso, momento para tratar para eso. temas, pues, que a lo mejor no te gustan, pero que son déjame decirte una noticia, a mí esto nos reíamos siempre con mi abuelo. Oigan, no sé si sabían, pero todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, Sí, mejor acéptalo como es la cosa, ¿no? aceptarlo, Una sí. noticia. Pero ahí te va, la reflexión final. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Antes de que respondas, tú me gustaría que, a ver, aquellos que me están escuchando, ¿cuál sería tu superpoder? Va a haber gente que me va a decir: "Oye, leer mentes". Y qué bonito leer mentes, pero qué peligroso, con tanto chisme de por sí la gente No, dice algo, pues pues, por algo se lo guardan, a veces no dicen las cosas, ¿no? Qué sí, te peligroso. Hay gente que afectaría. me ha dicho ser invisible, y a mí me da un poco de tristeza cuando lo dicen, porque deja tú que pueda ser un mañoso que quiere ver algo ahí, quiere espiarte y sin que lo vean, ¿verdad? No me refiero a eso. Pero a lo mejor a veces es gente que dice: "Yo quiero ser invisible porque a mí no me gusta la gente, o a mí me hicieron mucho daño". En mi caso, yo quería tener 2 superpoderes. Uno de ellos era volar, pero luego pensé, donde me meto un madrazo con una antena, no sé, muchas cosas me preocuparon. En tu caso, ¿cuál era el superpoder que quisieras Ay, tener? mira, yo ahorita pienso y la resiliencia, yo quisiera tener el superpoder de como de que Curarte, sí, de que cualquier Wolverine. cosa que, ajá, yo poder tener esa Imagínate resiliencia. tener esa resiliencia, pero emocional. Qué bonito sería, ¿no? O Sería sea, sí increíble. poder sentir, porque luego de repente hay gente que dice: "Me gustaría no Sí, no sentir". sentir, no. Pero si no sintiéramos, te perderías también, así como hay dolor, te perderías también del placer que puede ser sentir Exacto. algunas emociones. Yo creo que sí vale la pena sufrir para poder también valorar lo que es importante. Sí, Pero en mi caso, bueno, ahí te va el superpoder que yo quería okey. tener de niño, sobre todo. Yo quería poder viajar en el tiempo. ¿Por qué viajar en el tiempo? Porque, pues, yo era un niño muy perfeccionista. Te dije que yo era un niño, pues, que siempre buscaba hacer las cosas bien. Pues, imagínate, yo sentía el peso en mis hombros de ser hijo de quien soy desde muy niño. Entonces, yo siempre quería resarcir mis errores, hacer todo perfecto. Si le hice daño a alguien con un comentario, pues, cambiar eso, ¿no? Entonces, yo quería poder viajar en el tiempo y sobre todo al pasado. ¿Qué sucedió? Que con los años yo me di cuenta que hay un verdadero superpoder que te quiero dejar a ti el día de hoy, que te quiero compartir a ti el día de hoy. Ese superpoder, ¿sabes cómo se llama? Vivir en el presente. Porque si tú pudieras viajar al pasado, pues probablemente vivirías en un eterno viaje nostálgico en donde siempre estarías regresando, ¿no? Siempre regresando y regresando y regresando. Y si ya perdiste a alguien, pues imagínate, todo el tiempo estarías regresando antes de que esa persona muriera y nunca te desintoxicarías, como dije hace rato. Entonces, admiro a aquellas personas que entienden que la vida no es perfecta, que hay errores y que hay dolores, pero que eso es lo que te hace ser más grande. Admiro a aquellas personas que viven cada día como si fuera el último, en el sentido de que lo gozan desde inicio a fin con todo y las cosas malas. ¿Pero por qué? Porque ven los pequeños regalos que te da la vida, los pequeños detalles que le hacen mejor y más sabroso, más rico tu día. Entonces, el poder que yo te quiero invitar y que te quiero otorgar otorgar el día de hoy como superhéroe va a ser que puedas disfrutar el presente. Qué increíble, me encantó. Me encantó. Ujú. Gracias por compartirnos esto. Sí, totalmente, porque, pues, si vivimos en el pasado, nos duele. Y si vivimos angustiados por el qué va a pasar en el futuro, pues no estamos aquí, estamos con la angustia de algo que no podemos controlar, no podemos saber. Pues si vivimos en el hoy. En el hoy. Y para toda que y cierro con también para decir que toda aquella gente que ya perdió a alguien, el mejor homenaje que le puedes dar a esa persona es que, discúlpame la expresión, pero que seas un chingón. Esa es la verdad, sí. Que Que seas esté ese. orgulloso de ti. Si donde creas que esté o que no esté, lo mejor que puedes hacer en homenaje a esa persona no es una lápida,
no es rezarle, porque lo admiro rezarle, pero ese no es Claro. el mejor homenaje. No es dejarle flores, es que tú estés bien, es que tú crezcas, porque seguramente ese es el legado que esa persona le hubiera gustado tener. Ay, César, no, podríamos quedarnos mucho, mucho, mucho más tiempo aquí platicando. Yo te agradezco mucho el tiempo que nos compartiste todo esto. ¿Algo que quieras decir para cerrar? Ahora sí, ya para cerrar, eh, o desearles algo, Además de compartir mis redes, que es por César favor. Lozano Junior, César Lozano JR en TikTok y en Facebook. Además de eso, decirles, pues gracias primero por darme este espacio, escucharlo. Gracias de verdad por poder hablar, ahora sí, la neta de las cosas de un Sí. tema tan delicado como el día de hoy, ¿sí? Y prepárense desde hoy. Sigan escuchando este contenido que les permite ser mejores personas después de, pero también antes de la muerte. Prepárense, tanto económica como emocionalmente, para los cambios. Adaptarse al cambio cuesta, pero te hace más grande y te hace una mejor persona. Gracias, César Lozano Jr., muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos a la próxima, siempre juntos, siempre.